Margaret Whitmore tenía 19 años cuando se casó con Charles, uno de los dueños de molinos textiles más ricos de Manchester. La boda fue todo lo que una familia victoriana podía esperar. Un vestido de seda, encaje importado, un novio con dinero y estatus. Sus padres estaban orgullosos. Los vecinos quedaron impresionados. Pero esa noche, su hermana menor la escuchó llorar a través de la pared. Nadie preguntó por qué. Nadie fue a comprobar. Porque en 1847 Inglaterra, lo que sucedió dentro de un matrimonio no fue cuestionado. Incluso cuando sonaba como dolor. Una vez que la ceremonia terminó, Margaret ya no importaba como un individuo. Su cuerpo. Su nombre. Su vida, todos pertenecían a su esposo ahora. Lo que la gente vio fue un matrimonio exitoso. Lo que sentía era algo que nadie se atrevió a nombrar. Este video no se trata de romance. Se trata de lo que el matrimonio realmente significaba para mujeres como Margaret en la era victoriana y por qué tantos estaban desesperados para escapar de él. En el momento en que Margaret dijo "yo hago", ella desapareció legalmente. Según la ley de la cobertura, una mujer casada ya no era reconocida como una persona jurídica separada. ¿Su nombre? Desaparecido. ¿Su propiedad? Desaparecido. Su herencia, sus salarios, incluso la ropa en su espalda, todo transferido a su esposo. Si ella ganaba dinero, no era suya. Si ella heredó tierras, no podía controlarla. Si ella escribió un libro, las ganancias le pertenecían legalmente. Ella no pudo demandar. Ella no podía firmar un contrato. Ella no podía votar, testificar o escribir un testamento sin su permiso. Si ella salió de casa, sin su consentimiento, se consideró abandono. Si se quedó, renunció a sus derechos por ley. Su firma no tenía valor. Su opinión no tenía peso legal. Ella no era su compañera. Ella era su posesión. El matrimonio en la Inglaterra victoriana no era una unión entre iguales. Fue una rebaja legal, de persona a propiedad. Y Margaret no estaba sola. Esta era la ley. Por cada esposa. Las chicas victorianas fueron criadas para ser obedientes, no informadas. Se les enseñó cómo verter té, cómo coser, cómo callar en compañía, pero nadie les enseñó lo que realmente significaba el matrimonio. Las madres dieron vago advertencias. Ser paciente. Deo a su deber. Obedece a tu marido. Pero evitaron conversaciones reales, especialmente sobre el sexo. El sujeto se consideraba inadecuado, incluso vergonzoso. Entonces, cuando llegó la noche de la boda, la mayoría de las mujeres no tenían idea de qué esperar. No estaban preparados, no físicamente, no emocionalmente. Y no se les permitió hacer preguntas. Para muchos, la experiencia fue aterradora. Y para algunos, se sintió como un asalto que no podían nombrar. Pero la sociedad no lo llamó trauma. Lo llamó tradición. El deseo femenino fue visto como antinatural. Una buena esposa no sentía, ella se sometió. Se suponía que no debía disfrutar de nada. Se suponía que debía soportarlo. Este silencio no fue accidental. Fue diseñado. Porque la ignorancia se consideraba pureza. Y dejó a mujeres como Margaret completamente solas. Sorprendido. Confundido. E incapaz de hablar sobre lo que acababa de pasar. Incluso a sus propias madres. En la Inglaterra victoriana, la violación marital no existía a los ojos de la ley. Una vez que una mujer se casó, su consentimiento fue permanente. Ella no pudo retirarlo. Ella no podía decir que no. Ni siquiera si ella estaba aterrorizada, con dolor o rogándole que se detenga. El matrimonio fue visto como un contrato, y parte de ese contrato era acceso sexual permanente. Un caso real lo demuestra.
En 1854, una mujer llamada Sarah Henderson llevó a su esposo a los tribunales. Ella describió la violencia repetida. Sexo forzado. Amenazas verbales. Hubo contusiones. Hubo testigos. Pero el juez desestimó el caso. Decidió que un esposo no podía ser culpable de violación, porque, en el matrimonio, la esposa ya se había entregado a él, plenamente y para siempre. No importaba que ella dijo que no. No importaba que estuviera aterrorizada. No importaba que ella estaba lastimada. La ley solo se preocupaba por sus derechos. No su dolor. No es su seguridad. No su cuerpo. A los ojos del sistema, ya no era dueña. Su trauma no contó. Porque su esposo, todavía tenía permiso legal. Margaret le pidió dinero a su esposo, lo suficiente como para visitar a su madre moribunda. Dijo que no y ese fue el final de la conversación. Ella no podía ir. Ella no tenía dinero propio. Y legalmente, ella no podía viajar sin su permiso. Las mujeres victorianas no podían abrir cuentas bancarias. No podían controlar sus ganancias. No podían heredar libremente la riqueza o administrar la propiedad. Incluso si una mujer trabajaba, todo lo que ganaba pertenecía legalmente a su esposo. Cada centavo. Las mujeres de clase media y alta ni siquiera se esperaba que funcionen. Hacerlo significaba vergüenza, chismes y exclusión social. Las mujeres de clase trabajadora no tuvieron más remedio que trabajar, en fábricas, lavanderías o como sirvientes. Pero se les pagó mucho menos que los hombres. Y todavía llevaban la carga de las tareas domésticas, el cuidado infantil y la sumisión en el hogar. No había libertad financiera, en ningún nivel de la sociedad. Para la mayoría de las mujeres, el matrimonio no era una asociación. Era la única forma de sobrevivir. Y una vez dentro de él, no había salida. Marga Retroceso no se quedó por amor. Ella se quedó. Porque el sistema no le dio alternativa. El matrimonio parecía respetable desde el exterior. Pero por dentro, era cautiverio financiero. En la Inglaterra victoriana, las mujeres no tenían control sobre su propia reproducción. No hubo anticonceptivos. No hay acceso al aborto. No hay derecho a decidir cuándo, o si, tener hijos. La mayoría de las mujeres pasaron toda su vida de adultos embarazadas o amamantando. No por elección, sino porque no había alternativa. Y el embarazo no fue solo agotador. Era peligroso. 1 de cada 200 embarazos terminó en la muerte de la madre. Esa era la realidad, incluso en hogares ricos. La propia reina Victoria, con los mejores médicos que el dinero podría comprar, llamado parto degradante. Una vez le escribió a su hija, en tales momentos, somos más como vacas que reinas. Pero la presión no se detuvo. Se esperaba que las mujeres tuvieran hijos rápidamente, y a menudo. Si no pudieran concebir, la culpa siempre cayó sobre ellos. La infertilidad se consideró una falla personal. Una debilidad vergonzosa. Nunca un problema médico. Nunca la culpa del marido. No había forma de planificar. No hay forma de detenerse. Y no hay forma de decir que no. Cada embarazo era un riesgo, una carga física, emocional y social. Y lo único garantizado, era que el riesgo no era suyo para elegir. Si una mujer victoriana se sintió cansada, ansiosa o abrumada, los médicos culparon a su matriz. Lo llamaron histeria. Afirmaron que su útero estaba deambulando, y es por eso que no podía pensar con claridad o controlar sus emociones. El dolor real fue descartado como imaginario. El trauma real se llamó reacción exagerada. ¿El tratamiento más común? La cura de descanso. Significaba aislamiento total. No hay visitantes. Sin lectura. Sin escritura. No hablar. Las mujeres estuvieron confinadas en sus camas durante semanas, incluso meses.
No para sanar, sino ser silenciado. Charlotte Perkins Gilman lo revisó ella misma. Más tarde escribió El fondo de pantalla amarillo, una historia sobre una mujer que lentamente se enoja bajo el descanso forzado. No era ficción. Fue una advertencia. Y no fue solo el tratamiento. Incluso su ropa causó daño. Los corsés trituraron costillas y órganos. Hicieron que fuera difícil respirar o incluso moverse. Las faldas pesadas y las enaguas causaron dolor de espalda y agotamiento. La moda se utilizó para mantener a las mujeres restringidas, física y mentalmente. La medicina no era neutral. Reforzó el control. Se aseguró de que las mujeres se mantuvieran pequeñas, tranquilas y dependientes. Y cuando las mujeres sufrieron bajo ese sistema, los mismos médicos les dijeron que lo estaban imaginando. No todas las mujeres aceptaron su papel en silencio. Algunos se defendieron, no en voz alta, pero con cuidado. Porque la resistencia tenía consecuencias. Muchos escribieron en secreto, pero bajo los nombres masculinos. Las hermanas Bronte usaron los nombres Currer, Ellis y Acton Bell. George Eliot era en realidad Mary Ann Evans. No estaban tratando de engañar. Estaban tratando de ser tomados en serio. Otros formaron redes de redacción de cartas, compartir experiencias, hacer preguntas, transmitir consejos susurrados. Algunos intercambiaron consejos en silencio para evitar el embarazo. Otros encontraron escapar en el espiritismo, sostener sesiones, reclamar visiones y construir pequeñas comunidades fuera del control masculino. Y algunos, no vieron salida. Hubo mujeres que se quitaron la vida, no en protestas públicas, sino en desesperación privada. Ahogo. Envenenamiento. Disfrazado de accidentes. Sus familias a menudo lo cubrían. Nadie quería vergüenza adjunta al nombre. Estas mujeres no eran débiles. Estaban atrapados. Atrapado en un sistema que no los vio. No los escuché. No me importaba si sobrevivieron. Y aún así, se resistieron. Incluso cuando era peligroso. Incluso cuando nadie se dio cuenta. Porque en el fondo, sabían, el silencio puede haber sido esperado, pero nunca fue justo. Caroline Norton era una escritora respetada. Su esposo la golpeó, luego llevó a sus hijos, sus ingresos y su identidad legal. Ella no tenía derechos. Sin protección. No hay control sobre su propia vida. Pero ella no se quedó en silencio. Ella usó su voz, y su escritura, para exigir cambios. Ella hizo campaña por la reforma legal en un mundo que no creía que las mujeres pertenecieran al debate público. Y ella no estaba sola. A medida que más mujeres se dieron cuenta de que la ley nunca las protegería, el movimiento de sufragio comenzó. No solo pedían el derecho a votar. Estaban pidiendo ser reconocidos como seres humanos, no de propiedad. Las mujeres se encadenaron a las puertas del gobierno. Marcharon. Hablaron. Fueron arrestados. Se fueron de huelgas de hambre. Y cuando se negaron a comer, el gobierno los alimentó con fuerza. En las prisiones. Con tubos de metal. Fue brutal. Adrede. Diseñado para romperlos. Pero no se detuvieron. Sus acciones expusieron la verdad, no se trataba solo de política. Se trataba de control. Y el sistema había sido diseñado, de arriba a abajo, para mantenerlos en su lugar. Pero una vez que las mujeres comenzaron a luchar en público, el silencio comenzó a romperse. La sociedad victoriana no solo presionó a las mujeres, sino que las volvió entre sí. Las mujeres casadas fueron alabadas. Las mujeres solteras fueron compadecidas o burladas. Las mujeres puras fueron honradas. Las mujeres caídas eran época sed. La imagen de la esposa perfecta se usó como arma. Tranquilizarse. Ser leal. Estar agradecido. Si salió de ese molde, fue castigado. ¿Y la peor parte?
Las mujeres también lo hicieron cumplir. Se juzgaron entre sí. Ellos chismearon. Enseñaron a sus hijas las mismas reglas, no por crueldad, sino supervivencia. La respetabilidad era una jaula, vestida como éxito. Todo lo reforzó, ropa que restringió el movimiento. Enseñanzas religiosas que exigían obediencia. Escuelas que enseñaban modales, pero no independientemente. Las mujeres que querían más, un trabajo, una voz, una vida fuera del matrimonio, fueron ridiculizadas. Fueron llamados antinaturales. No femenino. Peligroso. Entonces se quedaron callados. Y desde el exterior, parecía una sociedad estable. Educado. Civilizado. Adecuado. Pero por dentro, el matrimonio no era amor. Era presión. Control. Aislamiento. Era la mejor trampa. Respetado por todos, excepto la mujer que vive dentro de él. Las lágrimas de Margaret detrás de la pared no eran raras. Eran normales. Miles de mujeres vivían la misma realidad. Algunos con moretones. Algunos con silencio. Todos sin salida. Pero al sobrevivir, sentaron las bases para el cambio. No todos marcharon en las calles. No todos escribieron libros. Pero cada mujer que siguió adelante, dentro de un sistema construido para borrarla, ayudó a cambiar la historia. La lucha por la dignidad, por la igualdad, por seguridad, no comenzó en los tribunales o parlamentos. Comenzó a puerta cerrada. En cocinas. En dormitorios. En el silencio, nadie quería romper. El matrimonio victoriano se ha ido. Pero la mentalidad, que las mujeres deberían obedecer, soportar y permanecer en silencio, no desapareció de la noche a la mañana. Toda mujer que habla hoy, cada ley que protege en lugar de los controles, cada matrimonio se basa en el respeto en lugar del poder, continúa lo que Margaret no podría decir en voz alta. La ley borró su nombre. La historia casi borró su historia. Pero ahora, lo sabes.